Son las 8, las 7 en Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos aquí preparados para contarles lo que ha sucedido este jueves 28 de diciembre en España. Antes que eso, les tengo que presentar a nuestros invitados en el día de hoy. En primer lugar, don José María Sánchez. Muy buenas noches, tardes, noches. Podríamos, no sé, que fuera está oscuro. Tardes, noches, ya, porque ¿no? ya Claro, no hay luz. Claro. Don José María, como saben muchos que siguen, por ejemplo, Más se perdió en Cuba, es catedrático en Derecho por la Universidad de Sevilla, iba a decir la Unidad. No, Estoy yo en Pavia. Ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Ahí le tengo que hacer luego una pregunta a propósito de esto. Es juez en excedencia y actualmente es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, claro está. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Doña Marina Álvarez, ¿Qué que tal, Salud? Además de una brillante periodista joven, es la cara y el alma del Día en 30 Minutos, que es el informativo de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También, Muchas buenas gracias. noches. Y don David Gómez, que es abogado y el alma de Ávila, fuera de Ávila y dentro de Ávila, ¿no? Porque sí. Yo siempre le pillo, siempre que hablo con usted, le pillo saliendo o entrando del centro que tienen los de Ávila en Madrid. Efectivamente, porque soy su vicepresidente, entre otras cosas, bueno, eso no del hogar de Ávila en Madrid. Eso no es sinónimo de nada. Hay muchos vicepresidentes que no van allí para nada. Pero sí, abulense por los cuatro costados. Y en otros lugares. Bueno, hemos empezado con algunas sonrisas. Vamos a pasar un ratito sin sonrisas porque les tengo que hablar del gran tema político del día de hoy. Es que el Partido Socialista ha entregado, ha consumado su intención de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Lo primero que tienen que saber, vamos a ver las imágenes que lo demuestran así, es que la manifestación anti-Bildu pues no ha sido muy llamativa. No ha sido muy llamativa y ha sido pues protagonista de todo esto Marlaska, porque los que se manifestaban contra el alcalde de Bildu estaban, como ven ahí, sometidos a un cerco porque deben considerarles personas muy peligrosas. Fíjate tú, se manifiestan contra un futuro alcalde, que en ese momento era futuro, alcalde de Bildu en Pamplona. Esto es terrorífico, ¿verdad? Bueno, ¿y luego qué ha pasado? Luego ha pasado que, como estaba previsto, se ha producido el pleno municipal en el que pues los 26 concejales presentes, por 15 votos a favor y 11 en contra, han considerado que lo adecuado era nombrar a Joseba Asirón, el candidato de Bildu, alcalde de Pamplona. Ahora vamos a escuchar algo del momento votación en el Pleno y también de cuando este hombre recibe el bastón de mando de la ciudad. Miquel. Bai, sí. Bai, sí. Armendariz Lezaun Raúl. No. No. Asirón Sáez Joseba. Bai. Bai, sí. A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez. Jarraian, alkateak udalbatzaren aurrean kargu hartuko du, hori dela eta... Bien, bueno, pues este es el nuevo alcalde de Pamplona. Ya se ha estrenado con crisis, porque ya he dicho que, hombre, como me conocéis bien, no os voy a engañar, que el propósito político mío y de los que yo represento en el ayuntamiento es la independencia de Navarra. No es el momento, pero sí que es el objetivo final de nuestra actividad política. ¿Qué ha pasado después de este momentazo en el que le damos la vara de mando de Pamplona a un alcalde proetarra, un alcalde bilduetarra o como queráis llamarle? Pues que la plaza del ayuntamiento estaba tan llena como en San Fermines, o casi. Ahora la vais a ver. Y en fin, más que verla también es importante escucharla, porque ahí se han oído unos cánticos bastante reconocibles. JQ le gritaban al alcalde, eso es dale duro, y era uno de los cánticos de los momentos más negros de ETA para upar, para llevar en volandas la lucha armada. Y bueno, esto es lo que ha pasado. Hay que dar voz a las personas que hoy han dado la cara porque el Ayuntamiento de Pamplona siguiera en manos de UPN. Por ejemplo, la alcaldesa saliente, Cristina Ibarrola, que no se anda con chiquitas y que dice que lo del PSOE hoy ha sido una traición a la ciudad de Pamplona. Mire, hoy asistimos a esta
al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona y sin sorpresas, con un final escrito hace 6 meses. Hoy el Partido Socialista entrega a Bildu un regalo que llevaba tiempo, añorando, un gran premio que permite simplemente mantener en el sillón a Pedro Sánchez. Después de la segunda espantada del Masai, de esta ciudad, Alzorriz, Chivite, Cerdán y Sánchez, eso sí, desde la distancia, envían a 4 obedientes y asépticos cómplices y marionetas a ejecutar esta traición. Marina Curiel, Xavier Sagardoy, Eloy del Pozo, Nuria Medina. Van a pasar a la historia por girar el pulgar hacia abajo para traicionar Pamplona y al mismo tiempo traicionar los valores tradicionales del Partido Socialista. Y no es una inocentada entre el Partido Socialista y Bildu, ese matrimonio sonrojante. Es un matrimonio sonrojante porque ustedes dijeron que nunca lo harían, porque dan el poder a quien tanto daño ha hecho. Y certero, muy certero, Carlos García Danero, el representante del Partido Popular en ese pleno municipal, que recordaba a los 27 ciudadanos de Pamplona asesinados por ETA. ¿Dónde quedan todos los asesinados? ¿Dónde quedan los 27 vecinos de Pamplona que fueron asesinados y que ustedes no han condenado? ¿Esos dónde quedan? ¿Dónde quedan los 8 crímenes sin resolver en Pamplona? No hablo ya de Navarra, de España. Sin resolver y que nadie ha contribuido a que se sepa que los asesinó. ¿Esos dónde quedan? ¿Esos en qué lugar quedan ahora? Pues fíjense una cosa, el último acto con un pleno sorpresa que ha convocado Cristina Ibarrola antes del pleno de la moción de censura ha sido colocar una baldosa, un ladrillo, en el suelo del Camino de los Encierros, un ladrillo rojo, para honrar la memoria de los que han caído en los encierros de Pamplona. Lo cual, pues si quieres aprecias esto de la tauromaquia, los toros, el mundo de los toros, que en Navarra tiene muchos seguidores, pues está muy bien, pero, hombre, ¿no hubiera sido más pasar a la historia el dedicar una de esas baldosas rojas o ladrillos rojos a los lugares en los que ETA cegó la vida a 27 ciudadanos de Pamplona? Ahí lo dejo, pero me parece que sí. Marina, ¿cómo has visto el día en Pamplona? Bueno, pues a mí en primer lugar me gustaría elogiar a Cristina Ibarrola, que estos días ha representado un poco la indignación de muchos españoles. Es una política, desde luego, que dice las cosas como hay que decirlas, y yo comparto con ella la idea de traición, ¿no? Traición por una parte, porque parte de una mentira. A nosotros nos quieren vender que esto, bueno, lo que se busca con esta moción de censura es resolver una situación de ingobernabilidad allí en Pamplona, pero bueno, lo que sabemos, eso no se le escapa a nadie, es que es algo que estaba pactado ya de antemano y que en todo momento Pedro Sánchez dijo que nunca haría, ¿no? Entonces, una mentira más. Y luego, por otra parte, una traición porque es la primera vez que se le entrega desde el Partido Socialista una capital de provincia a Bildu, un partido que no pide perdón a las víctimas del terrorismo, allí en concreto en Navarra, tampoco en el País Vasco, y que lo que pacta para este gobierno en concreto de Pamplona es un tipo de medidas que reconocen a todas las víctimas, pero hablan de víctimas en general de persecución política. No se hace una referencia explícita a ETA y se pactan otras medidas, bueno, pues de memoria democrática, de persecución de la Guardia Civil, relativas al franquismo, y no se condena, que es lo que siempre se ha criticado de Bildu, de forma expresa el terrorismo, ¿no? Entonces ese es el legado que van a dejar y el legado que les va a perseguir allí en Pamplona. José María Sánchez. Sí, más allá de la actualidad de esta desgraciada noticia, yo quiero poner de relieve que la situación de Navarra es muy difícil porque la Constitución, en un error del constituyente, se cuenta por los protagonistas de aquello que no hubo sino buena intención. Yo no voy a juzgar la intención de nadie, pero objetivamente es un error, dejó y por lo tanto está en esa situación a Navarra, en una situación de extraordinaria debilidad en cuanto a lo que pudiera ser su anexión por el País Vasco. Primero, la disposición adicional primera de la Constitución hace un reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales.
con carácter excepcional, porque si la Constitución ya había establecido la posibilidad de acceder a la autonomía de todas las regiones de España, pues podría haber sido esa cobertura suficiente para cualquier territorio de la nación, pero se quiso hacer este reconocimiento en esa disposición adicional. Y dentro de la foralidad es evidente que en 1978, el territorio que disfrutaba todavía de una foralidad más en vigor en aquel año, y por lo tanto durante el franquismo, era Navarra. Por razones que también podríamos explicar si quieres, pero que a lo mejor ahora sería excesivo abordar. Y luego está la disposición transitoria cuarta. La disposición transitoria cuarta menciona expresamente la anexión de Navarra por el País Vasco como una posibilidad para la que establece unos trámites. Unos trámites, he de decir, que no muy difíciles de satisfacer, como son que lo promueva la Diputación Foral de Navarra, es decir, lo que soy el gobierno de la región, y luego que se someta a un referéndum. Claro, esto es de escalofrío porque quien sepa un poco de historia sabe que esto no tiene ningún fundamento histórico. Y si no lo tiene histórico, tampoco lo tiene legal. Luego no tenía por qué el constituyente haber proveído en esos términos. Por más que hubiera habido peticiones de quienes ya sabemos quiénes pedían en aquel momento, quién pedía eso, era el Partido Nacionalista Vasco. No nos engañemos. UCD se hizo la sueca, que es la especialidad de cualquier país centrista, y concedió aquello que se le pedía. Y el PSOE, pues, bueno, contribuyó también con esa indeterminación que le caracteriza en materia de unidad territorial. El PSOE que tenía sus diputados en el mismo grupo que los vascos. Sí, Solchaga estaba en el grupo vasco. Claro, Solchaga era diputado por la provincia, entonces, sí. Bueno, luego ministro de Economía y hoy conocido multimillonario. Bien, entonces, esto es grave porque aquí lo que vemos es que va avanzando esto. Claro, han transcurrido muchos años, sí, pero bueno, han transcurrido muchos años, pero aquí está el problema planteado. Está el problema planteado. No olvidemos, yo esto lo dije un día en el Congreso y estaba este señor que es súper cargante, Aitor Esteban, que es un hombre suficiente, que alguna vez habría que preguntarle por qué él es tan suficiente, porque yo no conozco nada de su vida que le permita a él considerar de sí que tiene esa suficiencia o que deba tenerla, pero bueno, reaccionó de una forma airada y tal, porque dije que esto es la tesis nazi del Lebensraum, del espacio vital, ¿no? No hay más que mirar el mapa de España para comprobar lo que es la extensión territorial de las 3 provincias vascongadas y lo que es Navarra. El País Vasco como tal es muy limitado geográficamente, mientras que Navarra pues es, como digo, un territorio grande, rico, próspero, bueno, y ellos pues tienen esta idea metida en la cabeza y, como digo, es una idea contraria a la historia de España, contraria a la historia de Navarra y contraria a la historia de las provincias vascongadas. David Gómez. Bueno, después de algún que otro año siendo secretario de organización del Partido Popular, me tocó vivir alguna moción de censura y siempre decíamos lo mismo, ¿no? Cuando hay una moción de censura siempre hay un porqué, y ese porqué siempre radica en el municipalismo, nunca radica en pactos que ocurran un poco más arriba, ¿no? Como ha ocurrido en este caso, ¿no? Entonces, si analizamos con seguridad lo que ha ocurrido en Navarra, en Pamplona, pues vemos que no había un porqué municipal para hacer este tipo de jugada y destronar a una alcaldesa poniendo a otro. Porque, bueno, es decir, cuando hay una moción de censura es porque hay un malestar, porque no funciona el ayuntamiento, porque el ayuntamiento está paralizado, porque no salen adelante ciertas cuestiones y, por tanto, bueno, pues se puede provocar esa moción de censura. Repito, me ha tocado vivir alguna y siempre he tenido esa razón. Aquí lo que hemos visto es única y exclusivamente un cambio de cromos. Han dicho, bueno, usted me apoya aquí y yo entrego
la alcaldía de Pamplona, ¿no? La entrego y ya está, no hay ningún otro motivo. Ese. La exalcaldesa lo plantea muy bien, que es la traición, ¿no? Es decir, estamos traicionando. Yo iría más allá. Se está usando como moneda de cambio a todo un pueblo, que es el pueblo de Pamplona, para los intereses de Pedro Sánchez en la Moncloa. Es decir, es un cambio de un cromo por otro. O sea, les ha importado pues, una higa los ciudadanos de Pamplona, les ha importado nada el municipalismo de Pamplona, y lo que ha ocurrido es que, bueno, como necesito que usted me apoye en el gobierno de la nación, pues yo le entrego Pamplona. Motivo, ninguno. Motivo técnico, motivo político municipal, ninguno, no existe. O sea, ahora se inventa, bueno, que el ayuntamiento está paralizado. No es cierto, no era cierto. Es decir, el ayuntamiento funcionaba como un reloj, con las dificultades propias del ayuntamiento que gobierna en minoría, pero funcionaba perfectamente. Y con un partido al frente, UPN, que está pues en cierto declive. Sí. Exacto. Vamos a dejarlo ahí, porque los resultados electorales lo demuestran, pero luego hay otras cosas y otras actitudes. Por ejemplo, las que han tenido con aquellos 2 diputados que se negaron a apoyar una reforma propuesta por el gobierno Sánchez, que fueron cruelmente asaeteados. Uno de ellos estaba hoy defendiendo a UPN en el Congreso, lo cual le honra, Carlos García Danero. Y el otro, dos diputados en el Congreso, tú, Sánchez, los has visto en acción, personas muy cabales, muy valientes, muy decididas, que ha perdido UPN de la forma más tonta del mundo, por apoyar a Sánchez en alguna cosa. Mira ahora cómo viene la vuelta, ¿no? Es que las cosas tienen sus orígenes en... Claro, ahora nos tiraremos de los pelos, muy probablemente, por las situaciones que ocurrieron en el pasado. Pero cuando uno no cuida sus cosas, cuando uno no es congruente con lo que está haciendo, pues ocurre este tipo de cuestiones, ¿no? Debilidad que ¿quién ha aprovechado? Pedro Sánchez. Esa debilidad la aprovecha porque es un estratega político en ese sentido, ¿no? Aprovecha la debilidad para crecerse él en la turbulencia, ¿no? Y entonces dentro de la turbulencia, pues eso se mueve fenomenal. A los hechos me remito. Es que no se le ha movido ni un pelo. Es decir, cambiar un pueblo como es el pueblo de Pamplona, pues por sus votos en el Congreso, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de la democracia española. Y sobre todo cuando un mes antes de las elecciones dijo clarísimamente que no lo haría. O sea, ponía de referencia al Partido Popular como que había actuado bien en no sé qué otro ayuntamiento porque no había dejado entrar a los independentistas, y se ponía el ejemplo por lo que había hecho en el ayuntamiento de Pamplona. ¿Cuántas veces quiere que lo diga? ¿1 o 1000? Eso es. Pues sí, pues mira, bueno, estas cosas forman parte de la trayectoria intelectual de Pedro Sánchez. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, déjame que os presente a Disciple, el juego de temática cultural y católica más completo, dirigido a niños y a niñas y adultos también, para su educación y para su diversión, porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica, porque Disciple incluye una nueva aplicación con 2.700 preguntas, karaoke y con 100 canciones. Y además os aporta realidad aumentada con más de 70 figuras, santos, catedrales, etcétera, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Y Disciple es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Como se acerca a cierta fecha, pues os recuerdo que Disciple es el mejor regalo.
Luego volveremos a Pamplona, sin duda alguna, al tema del día, y hablaremos con José Javier Esparza, no nuestro compañero del Gato, sino el presidente de la UPN, a ver cómo va el día y cómo les ha sentado lo que hemos visto allí. Ahí en la miscelánea de noticias que hoy tenemos que ofrecerles está, como siempre, la droga. Siempre está la droga. Y la imagen que os traigo hoy para reivindicar que los partidos políticos tienen que cambiar el paso con respecto a este problema, no porque sea una amenaza a la salud de algunos, que lo es, no porque destruya familias, que las destruye, sino porque esto es una amenaza a nuestra seguridad. Y una amenaza sobre la cual no reflexiona nuestra clase política, pues tiende a ir a peor. Yo ya no sé qué falta para que esto vaya peor. Tenemos el mundo rural atestado de granjas que producen todo tipo de drogas, tenemos el mundo urbano repleto de narcopisos, con tráfico a la carta, te lo llevan a casa. Hay empresas que han levantado ya la policía o la Guardia Civil que se dedican a eso, al transporte a la carta de la droga que deseas en el momento que deseas. Y hoy os traigo un ejemplo que viene a colación de que es verdad que geográficamente estamos en un lugar de paso de diferentes continentes, que para algunas mafias es interesante. Ahora, eso no significa que se tengan que erradicar en España, eso no significa que España tenga que ser su eje de actividad. Hoy han sido intervenidas en Santa Cruz de Tenerife, camino de la península o camino de Europa, 2 toneladas, 2.050 kilos de cocaína. Venían ocultas en un tanque de lastre de un buque de bandera italiana que, bueno, atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y ahí se ha producido la operación y el hallazgo de no sé cuantísimos fardos de droga que iba pues cubierta encubierta dentro del barco de cabotaje, un barco mercante. Han sido detenidos 6 personas extranjeras, todas ellas, 5 tripulantes del barco. Ahora preguntémonos qué es lo que hace que los albano-kosovares, al tiempo que los colombianos y al tiempo que los de cualquier lugar de esas bandas del narcotráfico, hayan decidido estar en España. Pues lo vemos a diario con las imágenes que os ofrecemos. Aquí pueden blanquear con gran facilidad. Debe ser que las penas aquí no son del todo duras, debe ser que las cárceles de aquí, en comparación con las de sus países, son ventajosas, y luego que aquí hace buen tiempo, hay buena vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, hay una cantidad de delitos asociados al simple delito del narcotráfico que perjudican y mucho a la sociedad española. Muchísimos. Desde el tráfico de personas, que a veces va asociado al tráfico de drogas, a las armas en abundancia con la que estos tíos pues vigilan sus guarderías de droga, que es como las llaman, irónicamente, y pues, el blanqueo, pues la compra de algunos funcionarios, lo cual es muy grave, si se paran a mirar. De esto nunca oirán hablar en los medios de comunicación, pero es que esto corrompe mucho, ¿eh? Tanto dinero en esas manos son un peligro, claro que son un peligro. Y si no queremos que alguna parte de España acabe convirtiéndose en Sinaloa y mande más el cártel que la Guardia Civil, pues hay que tomar medidas. Y hay que hacer que la clase política reflexione sobre esto y no pase como por ascuas. No, que entre en el asunto, si hay que elevar las penas o reducirlas o que se tenga que hacer. Yo no vengo a dar aquí doctrina, lo que sí vengo es a hacer pues una especie de pase por el desierto de un tema que parece olvidado, que es muy serio y que es importante que veáis las imágenes y os percatéis del asunto. Hoy, por cierto, y dentro de la miscelánea ya no relacionada con la droga, hay que decir que se ha producido hacía tiempo una reducción de pena a consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí, que tiene unos elementos absolutamente dramáticos. ¿Tú has seguido este tema, Marina? Pues mira, así, lo he seguido. Bueno. Lo hemos comentado antes, es una rebaja más de todas las que hemos conocido de la ley del solo sí es sí, que ahora parece que ya nos hemos olvidado de ella. Sí, por eso. Y la de hoy tiene especial peso, bueno, primero porque viene del Tribunal Supremo y segundo porque es un varón que violó de forma brutal a una joven discapacitada. Entonces, por eso, bueno, le queríamos dar hoy especial relevancia. Pero más allá de eso, yo no te puedo contar mucho más. No, sí, ya me has contado suficiente. Ya te he contado lo importante. Esto hiere las carnes de cualquiera que no sea de Podemos o del gobierno Sánchez, etcétera, etcétera. Claro, estos son los Hoy hablaba, que eso sí lo he seguido más, Alberto Núñez Feijóo en su balance del año de este tema, ¿no? De muchas leyes chapuceras que nos ha ido colando Pedro Sánchez y que parece que luego la gente se olvida a la hora de votar. Y los efectos continúan y continúan y continúan. Esto ya no nos acordaremos de la ministra Irene Montero, espero. Pero sí que nos acordaremos de la reducción de sentencias, de poner en la calle a algunos
delincuentes de carácter sexual que son terribles. David. Bueno, esto no deja de ser un lastre más de lo que ha ocurrido durante el gobierno Sánchez, que por cierto no hizo balance el señor presidente del gobierno de esta situación en su discurso de Navidad. Se le olvidó la amnistía, no querrás tú que se acuerde claro, de la ley. Tampoco hizo balance, ni sacó pecho, ni nada parecido. Es decir, al final vemos, los profesionales de la justicia, vemos día a día cómo se cumple una terrible realidad, que gracias a la señora Montero tenemos rebajas de este tipo, hemos visto cómo ha salido gente de prisión y hemos visto cómo las mujeres hoy están menos protegidas que antes de que esta señora tocase un pie en el gobierno, ¿no? Desgraciadamente ellos lo venden de la forma más pomposa posible, diciendo pues, que son los mejores, los más bonitos y que lo han hecho estupendamente. La realidad y los números son así, es todo lo contrario, es decir, las estadísticas están ahí, los números no engañan a nadie y por lo tanto, bueno, pues no deja de ser no solo una ley chapucera, sino una aberración jurídica como la copa un pino que nos han colado con la venta, digamos, de que efectivamente pues era en favor de las mujeres, cosa que se ha demostrado que no lo es, porque bueno, pues quien haya hecho esta ley con la advertencia del Partido Popular, que lo hicieron, una diputada del Partido Popular les advirtió que esto iba a ocurrir, pues no se habían leído la letra pequeña ni del Código Penal ni de la jurisprudencia y por lo tanto pues lo que ocurrió fue lo que todo el mundo esperaba, que empiece a haber rebajas y seguirá habiéndolas aquellos que estén todavía afectados por esa reforma, que los hay. José María Sánchez. Bueno, me siento aludido, aunque no me hayas aludido. No, esto no se lo advirtió el Partido Popular. Pues yo solo vi el Partido Popular, Esto, no sé si vi a alguien más. Seguramente Vox tuviste el Partido Popular, pero yo fui ponente de esa ley junto con Lourdes Méndez Monasterio y se les advirtió a las ponentes, porque digo las, pues solamente había un ponente más, que era del Partido Popular, junto conmigo, Varón. Se les advirtió hasta la extenuación y además hubo una... Y no se hicieron caso. Unas comparecencias de esto que se llama expertos y en nuestro caso propusimos a un catedrático de Derecho Penal y magistrado que explicó aquello incluso con un cuadro de las rebajas de las penas a las que daría lugar esta ley de entrar en vigor. Los ponentes, en su mayoría, asentían con la cabeza, como manifestando que entendían lo que decían, pero luego votaron todas a favor. Aquí hay varios problemas de tipo penal que voy a resumir brevemente. El primero, ha sido un error fundir en un solo tipo los dos tipos, los viejos tipos de agresión sexual y abuso sexual, que es el error que provoca el problema de aplicación de la pena y por lo tanto de su individualización. Y segundo, ha habido una gran mentira, porque se ha dicho que el propósito, y lo sigue repitiendo allá donde va, Irene Montero, en lugar de estar calladita o llorando en su casa amargamente, que de lo que se trataba es de poner en el centro, esta su expresión, en el centro del consentimiento. Bueno, esta señora, claro, no sabe nada, pero lo que no entiendo es cómo no la asesoraron debidamente, porque el problema del consentimiento, tal y como ya lo presenta, ya estaba abordado hacía tiempo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, que el Tribunal Supremo había considerado en su doctrina que el consentimiento a veces no concurría, aun cuando no se hubiese manifestado disconformidad en el acto. ¿Por qué? Porque había circunstancias que lo impedían. Circunstancias de temor, circunstancias a lo mejor incluso de violencia ejercida sobre la persona, al efecto de que consintiera y no expresase ninguna oposición, etc. Y por lo tanto esto es un problema falso. Esto se les explicó, se insistió, se les dijo. ¿Qué significa esto? Significa, aparte ya del error gravísimo con las consecuencias aún más graves que está teniendo, y esta noticia de hoy es la N-1, porque habrá más en el futuro, esto lo que significa es que en el gobierno, y en este caso en Podemos, pero me da igual porque el gobierno, también los socialistas lo apoyaron, se caracterizan por un problema de ofuscación ideológica. O sea, esta señora, más allá del conocimiento que pudiera tener de la realidad penal española y más allá de las advertencias que se le hicieron, con la mejor intención, para, en síntesis, que no estropease el Código Penal, como hizo, esta señora se mantuvo en sus 13 por un problema de ofuscación ideológica.
Esto es terrible porque todos en nuestras vidas hemos pasado por episodios de ofuscación propia o hemos tenido que combatir episodios de ofuscación ajena y sabemos lo que es. Es un momento en que no es posible hablar con el otro. No es posible hablar con el otro. Pero claro, aquí es una ofuscación de tipo ideológico claro en un gobernante. Y en un gobernante capaz de exigir al gobierno de coalición al que pertenece que cometa este error. Y no hay una reacción en ese gobierno, probablemente porque no querían pagar el precio de tenerse que enfrentar abiertamente a lo que quería esta señora y sus colaboradores, sus adláteres, los que fuesen. Me da igual, más o menos sé quiénes son, pero no los voy a mencionar, no merece la pena. Entonces, esto es verdaderamente aterrador e indica, y termino, hasta qué punto el gobierno de coalición, y a este efecto creo que el que está en este momento en ejercicio de sus funciones es algo parecido, hasta qué punto tiene una parte de un radicalismo ideológico terrible, característico de una ideología como es el marxismo, ¿no? Característico, pero claro, el marxismo tiene otras cosas, no solo esto, pero aquí vemos la peor cara de ese radicalismo que entra en esta ofuscación y en esta negación de evidencias y en este desprecio de la verdad. Bueno, y las consecuencias son estas. Bueno, lo peor de este tema, déjame añadir una cosita personal. Lo que me sabe más mal de todo esto es qué pasa cuando alguien de estos agresores sexuales es liberado. ¿Qué le pasa a la víctima? Empieza a vivir con miedo. Eso entra en el esquema de la lógica humana, ¿verdad? Pero desde el Estado, ¿qué recibe desde el Estado? Pues recibe una llamada del Ministerio del Interior que le ofrece la posibilidad, le informa, oye, pues tu agresor sexual ha salido por una revisión de la sentencia y va a ser puesto en libertad. ¿Quieres que te enviemos, la policía, quieres que te envíe una pulsera para que te pongan en el tobillo la pulsera y sepamos dónde estás en todo momento? ¿Cómo? ¿Que va a poner a mí una pulsera para que sepan ustedes dónde estoy yo? ¿Esa es la protección que me ofrece esta sociedad a mí, víctima de un delito, a lo mejor de violación o de... Hay algunos que son de pederastia y están cometidos sobre hombres también. Bueno, entran dentro de esta cosa tan sórdida que hemos vivido y que desde luego es una de las peores cosas del último año, ¿eh? Hablaremos mucho en los programas de resumen de la amnistía, pero esta es una cosa que no se puede ni olvidar ni perdonar en ninguno de los casos. Bueno, vamos a una cosa un poco más divertida, si os parece, ¿no? Pedro Sánchez, si llevara una coronita de laurel doradita y tal y usara el dedo para saber si al gladiador X lo perdonan o lo matan, estaría muy apropiada la imagen, ¿no? Porque hoy hemos visto algunas cosas. Hemos visto cómo maneja las sociedades públicas para colocar a este o a cual cuando cae uno en desgracia donde le mandan, con los leones. Eso le ha pasado a Serrano, al de Correos, ¿verdad? Lo hemos visto como... Bueno, pues si el gladiador cae bien, Raquel Sánchez, pues le regalan no sé qué prebenda, aparadores. Y si el gladiador está un poco oxidado, pero tampoco hay cuitas contra él, ha sido dócil, como es el caso de Saura, pues lo mandan a Correos y le hacen un agujerito dentro de los poderes del imperio. Ahora, tiene muy mala uva, este César tiene una mala uva, pero feroz. Hay un conato de lealtad en duda por parte de Josep Borrell, que como sabéis es el jefe de la diplomacia europea, y Sánchez ha dicho que él no paga traidores y ya cuenta las horas para salir de la Unión Europea porque no va a ir en las listas de las elecciones al Parlamento Europeo. Ahora lo vamos a ver. Todo empezó con Nicolás Redondo Ternero. Ha hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario. Sus críticas a la amnistía le valieron la expulsión del PSOE en un claro aviso navegante sobre las consecuencias de salirse de la línea oficial del partido. Cuando se trata de aferrarse al poder, Sánchez es capaz de dejar caer a sus mejores piezas. Josep Borrell sería el siguiente en la lista negra del presidente. Persona de confianza del líder socialista, sus palabras sobre el perdón a los líderes del procés le han puesto en la diana del independentismo. Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa,
pueden imaginar lo que pienso. Sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones. Ministro con Felipe González, Josep Borrell ha demostrado en varias ocasiones su fidelidad a Pedro Sánchez. Le apoyó durante su enfrentamiento con Susana Díaz y no dudó en hacer las maletas cuando Sánchez le reclamó para la cartera de Exteriores en su primer gobierno. Su carrera en el plano comunitario le ha convertido en la gran referencia del PSOE en Europa. Hijo de panaderos con ascendencia argentina, Borrell habla 5 idiomas y ha ocupado los más altos cargos en las instituciones europeas. Entre 2004 y 2007 fue el presidente del Parlamento Europeo y desde 2019 es el jefe de la diplomacia comunitaria y vicepresidente de la Comisión. Su protagonismo se acentuó con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que ha apoyado sin fisuras a Volodymyr Zelensky, despertando las críticas de una parte de los socios de Sánchez. Sus palabras sobre la amnistía han terminado por ponerle la cuerda floja. Su postura, no obstante, no es nueva. Borrell ha sido un claro defensor del constitucionalismo en Cataluña y fue una de las caras más visibles del PSOE en la manifestación en Barcelona tras el 1 de octubre. Quan una presidenta del Parlament, tota una presidenta del Parlament, s'atreveix a dir que els que voten a determinats partits polítics no són catalans, és que ens han venut el coneixement. El nuevo escenario abierto con el independentismo deja sin opciones a Sánchez, que dejará fuera a Borrell de las próximas elecciones europeas. Un ejemplo más de que Ferraz no paga traidores. Con la leña que le hemos llegado a dar aquí a Borrell, que no abría la boca con este tema, y lo poco que ha dicho es estoy preocupado, ya conocéis mi trayectoria, y no más. Hombre, me parece que este César es un poco, Sánchez. Bueno, Josep Borrell es un señor muy particular dentro del Partido Socialista, a mí me lo parece. Primero porque él es del PSC, que es un partido que siempre ha tenido un grado de autonomía dentro del partido. Bueno, pero fue secretario general... Un suspiro. Un suspiro, pero por primarias. Dejó de serlo por razones que tú conoces mejor que yo, que son prácticamente únicas, ¿no? Que es un escándalo en la inspección de tributos en Cataluña, ¿no? Entonces, pues dejó de serlo. Bien, pero era claramente el sucesor de Felipe González en el partido, ¿no? Es un hombre de gran inteligencia, de una gran formación, es ingeniero aeronáutico y doctor en economía y catedrático de economía, con formación en España, París y California. Y es al mismo tiempo, ya por su edad, pero hace muchos años de esto, un señor extraordinariamente perezoso. Es decir, él es de estas personas que considera que ya lo que estudió en su día, que fue mucho, y que le habilitó para esas cátedras y esas, en fin, esos destinos de relevancia intelectual. Esos pues, consejos de administración bueno, peligrosos. También Abengoa, pues eso ya le sirve para toda la vida y no hay que hacer nada más que sus colaboradores cuando va a un consejo pues le hagan un briefing y esas cosas. Bien, pero yo quiero decir algo más de Borrell. Es que la carrera de Borrell pone de manifiesto lo paradójico que es la vida política. O sea, Borrell cuando es nombrado ministro de Asuntos Exteriores por Pedro Sánchez, Borrell en ese momento era un señor con su carrera política acabada, y acabada voluntariamente. Porque si recordáis, él cesó en el Parlamento Europeo y no había sido presidente, sí, y no quiso volver a ser candidato. Y se fue a la dirección o presidencia del Instituto de Estudios Europeos de Florencia, que es una institución de la Unión Europea, y le quitó ese carguito a Enrique Barón, que era el que lo pretendía. Se enteró de que Barón se postulaba para aquello y dijo, bueno, yo tengo más categoría de Barón, pues me pongo yo, y ya acaba mi vida política, que ya la daba por concluida. Y con esta situación de Cataluña en el año 17, reemerge, escribe un libro útil, un libro que está bien, con un colaborador, cuyo nombre ahora no recuerdo y que me perdone, y luego aparece en esa manifestación de la que hemos visto aquí un fragmento, y entonces Sánchez, a un señor que ya pues, daba por concluida su vida política totalmente, lo repesca y lo hace ministro de Asuntos Exteriores. Y lo que se dijo en Madrid entonces,
yo no vivía entonces en Madrid, pero en fin, se decía en medios, vamos a decir, de la Unión Europea, es que él al poco tiempo iba por ahí diciendo que se había equivocado. Que se había equivocado a aceptar ser ministro en un gabinete como este. Parece ser que es lo mismo que decía en aquellos momentos Nadia Calviño. La diferencia es que entre que él se sentía mal en ese gabinete y los deseos de Sánchez de colocar a un peón con entidad suficiente, pues propician que él se encarame al cargo de Mr. Pesky, vicepresidente de la Comisión. Era la figura política socialista de más fuste en Europa. Eso es, en Europa y en España, probablemente. Bueno, probablemente en España, pero merecidamente en Europa. Claro. Entonces, él se encarama ese cargo y, bueno, pues prolonga su carrera política en un cargo altísimo, superior, desde luego, a lo que pueda ser a día de hoy ser ministro en España, claramente. Bueno, y bueno, ahí ha seguido, yo creo que en general no lo ha hecho bien, como todo el mandato que caracteriza a esta comisión presidida por von der Leyen, también conocida por von der Pfizer, y bueno, pues ahora se encuentra con esto. Es decir, que no tiene nada sorprendente porque, claro, en cuanto entre en una mínima colisión con el César, pues claro, esa colisión es letal. Es letal. Y él, bueno, tampoco creo que esté muy apesadumbrado, pero se marchará y ya está. Ya digo que su desempeño de ese cargo importante no dejará memoria de nada interesante. Él ha sido débil, ambiguo, bueno, en esa línea de, como he dicho antes, no hacer nada, ¿no? No hacer nada, sino prolongar un poco su carrera política. Y Calviño, paradójicamente, ha tenido que aguantar 5 años. Porque no ha encontrado lo que quería. Lo intentó, recordar, en 2 ocasiones. Con premio de acomodo. Sí, importante. Fantástico. Pero ella lo intentó 2 veces y ella es mucho más joven que Borrell. Ella es mucho más joven, lo intentó 2 veces, no le salió, no me acuerdo exactamente qué cargos eran en el ámbito europeo. El Ecofin. No le salió aquello y ahora, sorprendentemente, cuando ya, pues, supongo que estaba resignada a aguantar aquí con este señor de jefe de gobierno y ella diciendo bobadas, porque es una señora que, aprovecho para decir, que no ha dado nunca, jamás, ninguna explicación de cuál fuera la política económica del gobierno, y no la ha dado porque esta política económica no existe, ni existió, ni existe, ni existirá con estos responsables, pues ella se encuentra con el premio de ser presidenta del BEI, que yo me atrevería a decir que es mejor que ser Mr. Pesk y vicepresidente de la Comisión, porque eso ya es una canonjía. Los canónigos de la Catedral de Santiago en la Edad Media se hubieran estremecido de envidia si hubiera habido entonces además, presidencia del BEI. Con fiscalidad luxemburguesa. Sin pago de impuestos nacionales, sin pago, todo está exento de tributación nacional y lo que se paga es un impuesto intraeuropeo, pero que eso ya está descontado de la nómina, que ya es altísima, y luego se paga una contribución a la Unión Europea en concepto de previsión social a efectos de derechos pasivos, que si luego no quieres devengar, puedes rescatar. Así es. A mí lo que me dice esta noticia es que ya no solo aquellos que confrontan directamente les abren la puerta para que salga, sino aquellos que levantan un pelín la voz, que bueno, hemos visto que es casi nada, porque este señor no ha dicho prácticamente nada. Ha habido gente que ha dicho cosas mucho peores y se ha enfrentado de una forma directa a Pedro Sánchez. Él ha sido la diplomacia de la diplomacia europea, es decir sin decir, ¿no? Bueno, la diplomacia, perdóname, tengo que interrumpir, la diplomacia interesada. Sí, este señor, supuesto, claro, interesada. Yo creo claramente que este señor, si hubiera tenido un poco más de dignidad y más a esa edad en la que ya no tiene que esperar nada de su vida pública, lo que tenía que haber hecho es dimitir, punto, ya está. Porque es un miembro de la comisión propuesto por España. Bueno, ya no solo dimitir, sino por lo menos haberle puesto los puntos sobre las IES, que no lo ha hecho antes de dimitir. O sea, yo le hubiera puesto los puntos sobre las IES antes de todo esto. Pero, claro, ahí choca frontalmente los intereses del Partido Socialista con los intereses de su cargo en la Unión Europea. Entonces, por eso digo que es la diplomacia de la diplomacia, el decir sin decir. Pues sin decir prácticamente nada le va a costar el puesto, pues esto nos dice mucho de cómo funcionan las lealtades. Las lealtades.
cómo funciona el presidente del gobierno, cómo funciona todo su equipo, ¿no? Es decir, que no puede haber ni una sola discrepancia dentro, cuando precisamente ellos han vendido que el seno del PSOE siempre ha sido pues un partido donde caben todas las ideas, donde hay debate, etcétera, etcétera, ¿no? Será una broma. No, claro. Como la victoria aquella del guerrismo, ¿no? El que se mueve no sale en la foto. No sale en la foto. Claro. Esto lo que nos viene a decir es que hay mucho más debate en otros partidos que en el Partido Socialista. Pero vamos, de aquí a Lima, es así, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha ido cargando y seguirá cargando más gente. Yo creo que nos sorprenderá en esta legislatura aquel que se mueva un poquito, porque claro, defender lo indefendible es muy complicado, ¿no? Defender lo de Pamplona para mucha gente del PSOE pues ha sido muy difícil, y defender otras posturas que el gobierno está tomando dentro del Partido Socialista pues va a ser muy complicado. Entonces muchos se ponen de perfil, tienes a Paje, ¿no? Que se pone de perfil y bueno que pase de mí este tema. Estos dos que dimitieron en Pamplona podrían haber ido al pleno y haber votado que no. Efectivamente. Eso es una actitud heroica. Bueno, vamos a una pausa de publicidad enseguida. Ahora viene lo bueno, no os lo perdáis. Pues estábamos valorando el papel del manejador de rosquillas públicas, que es Pedro Sánchez, el varón, el César que dice quién sube, quién prospera y quién cae en la miseria. Marina Álvarez. Sí, nada, estábamos aquí repasando la publicidad, la vida sentimental de Josep Borrell, y decíamos que era paradójico, bueno, pues que este hombre al final, su mujer es la presidenta del Partido Socialista, su actual mujer, no la primera, que ahí tienes tu información, sí. Cristina Narbona, y que, bueno, pues Pedro Sánchez también le manda un mensaje a ella, ¿no? Que se esté quitecita porque la siguiente podría ser ella. No sé si es una maniobra un tanto arriesgada, teniendo en cuenta que ella es la presidenta. Bueno, y yo os tengo que contar que fue Montero la que determinó que sirviera en la cabeza de Holofernes Serrano al gran César, porque se había acabado la broma. ¿Y por qué es esto? Pues porque parece que el agujero ha ido increciendo en Correos y ahora ya es de 1.000 millones o por ahí, algo parecido a eso. Entonces ha sido María Jesús, que es la número 3 del partido, la que ha pedido la cabeza de Serrano, gran fontanero en Moncloa en otros tiempos, y entonces eso ha obligado a ciertos retoques. Dice, bueno, no, vamos a mandar a esta chica, la alcaldesa de Gavá, la de Transportes, Raquel Sánchez, a Correos, que no ha puesto un sello en su vida, pero es que ¿qué más da esto? Sí, qué tonterías digo yo a veces. Y a Pedro Saura, el socialista de Torre Pacheco, Murcia, a este le vamos a mandar a donde corresponda, porque se trata de pagarle largamente un favor, y a este le movemos de Paradores a Correos. Tampoco ha puesto un sello en su vida, pero todo esto ¿qué más da? Y con respecto a Borrell, dejadme decir que tuvo mucha suerte, porque cuando él ganó las primarias en el PSOE y le acusaron de inversiones prohibidas a funcionarios con algunos inspectores de Hacienda en Barcelona, pues él estaba separado de su primera mujer, que es una señora de nacionalidad francesa y de origen judío. Y una señora muy curiosa, por cierto, porque siendo médico y siendo judía de ascendente, pues ha trabajado muchísimos años, no sé si todavía lo hace, curando a palestinos en un campo de refugiados de palestinos. De lo cual, oye, yo me quito el sombrero. Esa señora me quitó el sombrero 2 veces, porque vino a Madrid, pilló un avión en Tel Aviv, se vino a Madrid a decir a los periodistas, no, el dinero que manejaba Pepe era mío, él no hacía nada, es bueno. Cosa que tratándose de una ex, ya me reconoceréis que la señora esta tiene acrisoladas virtudes, no es lo normal, por decirlo así. Y él, pues no le sirvió de nada porque Pepe Borrell en el PSOE era un hombre sin familia, y en el PSOE no se puede estar a la intemperie sin familia, y eso había muchos que tenían la hoz preparada para... Y bueno, y ahí salió el candidato a Almunia y el resto ya lo sabéis. Xavier, una cosa, digo, por el honor de Borrell, cualquiera que este sea, ¿no? Él, cuando el escándalo de los inspectores, él no tenía nada que ver con aquello, él había consentido, si no me equivoco. No. No. Ah, perdón. Él tenía unos pocos chalets
en un sitio muy bonito de Cataluña, que se lo recomiendo, que se llama Boí Taüll. Sí, claro, maravilloso. Y los había comprado con el dinero de unas cosas llamadas comunidades de inversión que tenían controladas los inspectores. Huguet y compañía. Huguet, que era de su pueblo. De la Pobla, de Segur. No, Huguet era de Lérida, el que era de su pueblo era el jefe de los inspectores. Bueno, todo queda en Lérida, ¿no? Sí, todo queda en la provincia, sí. Bueno, hemos dicho antes... Perdóname, María, un apunte simplemente del tema de Borrell. José María, decías tú que, bueno, yo no sé cuál es el desempeño que tiene él, según tú, no muy bueno allí en Bruselas, pero a mí sí me parece un error estratégico por parte del Partido Socialista prescindir de un cargo como Borrell, lo que a mí me parece que les aporta mucho valor a nivel de imagen y de marketing, que al final en política es importante. Es un hombre que habla idiomas, que un día leemos con Netanyahu, otro día con Zelensky, que es presidente, tiene el cargo de vicepresidente de la Comisión, es el jefe de la diplomacia europea. Entonces, bueno, yo creo que sería una gran pérdida, ¿no?, a nivel de imagen para el Partido Socialista. Y creo que también en la ecuación, aparte del tema de la amnistía, no hay que olvidar que Sánchez no es solo Sánchez, sino que están sus socios y que al final Borrell representa a un socialismo más antiguo, también a la postura de la Unión Europea respecto a temas como Israel y como Ucrania, de los que sus socios parecen no estar muy de acuerdo. Bueno, volvemos atrás y volvemos a hablar de Pamplona en este día aciago y lo vamos a hacer con don José Javier Esparza, que es presidente de UPN. Muy buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. En este día me imagino que poco feliz. Para que los españoles entren en la dimensión del problema, ¿qué va a querer hacer Bildu después de conseguir la alcaldía de Pamplona? Bueno, yo creo que la dimensión del problema es que esto supone un antes y un después en la política navarra y en la política española también. Por primera vez, el Partido Socialista no es que se aproveche de los votos de EH Bildu para llegar ellos a las instituciones, sino que aupan a las instituciones a los miembros de Euskal Herria Bildu. Esto es un antes y un después. Esto es una nueva raya roja que ha superado el Partido Socialista Obrero Español, y esto lo que supone, yo creo que desde el punto de vista democrático, pues es, y desde el punto de vista de las libertades, un nuevo ataque a la libertad y a la democracia, a los compromisos y a los valores y a los principios que el PSOE había tenido antaño, porque desde luego ahora mismo este partido para nada es reconocible. Supone, bueno, pues que vamos a tener un alcalde, ya tenemos un alcalde en Pamplona, Joseba Sirón, de Euskal Herria Bildu, que cuando estuvo de alcalde en la legislatura del año 2015, el año 2019, ¿qué hizo? Pues básicamente, pues a más de 100 familias que tenían niños de 0 a 3 años en escuelas infantiles para que aprendieran inglés, pues se les sacó de esas escuelas infantiles y se les dijo que o aprendían euskera o no podían estar en esas escuelas infantiles. Vamos a tener un alcalde, bueno, pues que la Ikurriña pues va a estar por sitios, y las pintadas defendiendo a los presos de ETA, a los asesinos de ETA, pues también, y las pancartas pues van a estar en el mobiliario urbano de esta ciudad. Vamos a tener un alcalde que se va a dedicar, obviamente, a trabajar para los suyos, a defender a los suyos desde un punto de vista total y absolutamente sectario, a excluir al resto de la sociedad de esta ciudad, de pamplonesa. Y bueno, y vamos a tener un alcalde, en definitiva, que representa algo que para mí es infame. Él representa una formación política que está dirigida por un terrorista como Arnaldo Otegi. Cuando digo terrorista es porque Arnaldo Otegi ha sido condenado por terrorismo. Yo esto no me lo invento. Él representa una organización política que tiene a David Pla, el último jefe de ETA, entre sus dirigentes, entre la dirección estratégica de Euskal Herria Bildu. Él representa una formación política que incorporó en junio, en las elecciones municipales, a miembros de ETA en sus listas electorales, y él representa una formación política que hace homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel y que tiene como objetivo prioritario, precisamente, el sacar de las cárceles, en este caso vascas o del norte de España, a todos los miembros de ETA a la mayor brevedad posible. Esto es lo que está pasando. Es decir, esto es un antes y un después, y a mí me parece tremendo. Me parece de las cosas más importantes y más graves que han pasado en la democracia española en los últimos 50 años. Señor Esparza, hoy Sirón ha dicho que desde un punto de vista político el objetivo, que a lo mejor no es prudente ahora, pero que el objetivo que él tiene, que Bildu tiene en las instituciones en Navarra, es la independencia de Navarra. Evidentemente, hoy en la plaza del ayuntamiento, que estaba copada por ellos, por su gente, pues obviamente que se gritaba independencia, independencia, independencia. ¿Qué se gritaba? UPN Camporá, porque UPN es el partido de centro-derecha que ha hecho frente y ha frenado a esta gente en los últimos 50 años. Nosotros hemos ganado las elecciones los últimos 35 años en Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona,
y por eso gritan UPN Cámpora, es algo también evidente. Por eso cuando nosotros hemos llegado se nos ha gritado perros, a la dirección de UPN nos gritaban perros, y sin embargo cuando ha llegado, en fin, la dirección del Partido Socialista en Navarra se les aplaudía, se les jaleaba. De eso estamos hablando. Yo creo que en Navarra ha quedado claro que después de esto, bueno, hay dos maneras de entender Navarra. La manera de entender Navarra que tienen el Partido Socialista y EH Bildu, porque van unidos, esa es una manera de entender Navarra que defiende ¿qué? Que defiende la mentira y el apoyo a los violentos. Y otra manera de entender Navarra que representamos nosotros, que representa la Unión del Pueblo Navarro, que defiende la política desde la verdad, desde los principios, desde la palabra dada y de la misma manera desde el respeto y desde la convivencia. No hay más alternativa. Los navarros y las navarras, los pamploneses y las pamplonesas, dentro de 3 años y medio van a votar eso. Hoy hemos visto como Pedro Sánchez, que a mí me parece un drama para este país, el presidente del gobierno de España, el presidente de todos los españoles, nos guste más o nos guste menos, lo que está haciendo es fortalecer el ideario político de una organización terrorista como ETA. Casi tiene 1000 asesinados a sus espaldas bajo su responsabilidad. Porque fortaleciendo a Bildu, se está fortaleciendo eso. Es decir, Bildu no ha renunciado, efectivamente, como lo decía el señor Asirón, a la independencia. Bildu no ha renunciado a que Navarra sea anexionada por Euskadi, a después levantar la mano y pedir la independencia, la República Vasca, esa Euskal Herria inventada y soñada con la que nunca ha sido real, pero que en la que ellos están trabajando. Y yo creo que en un día como hoy es un momento muy importante para también decir algo que yo antes he dicho en otro medio de comunicación. Cuando se habla de que Sánchez y Feijóo se van a sentar para hablar y con un mediador, para hablar de la organización de la justicia y de la renovación de los poderes del Estado, bueno, a mí me parece que hay algo todavía mucho más importante y que habría que contarle a ese mediador. Me parece que a ese mediador europeo, porque que la Unión Europea permita esto, me parece grave, que permita que un presidente de un país de la Unión Europea, un presidente de España, esté fortaleciendo una organización, a un partido político que tiene terroristas, esto solo pasa aquí. Y eso hay que contarlo. Hay que contarlo porque es tremendamente grave. Es grave para la convivencia no solo de Pamplona, ni de Navarra, ni de España, para la convivencia en el conjunto de la Unión Europea. Es un ataque a las libertades, es un ataque a lo que desde siempre hemos defendido. Es posicionarte con los verdugos y estar en contra de las víctimas. Y eso es intolerable. Y la Unión Europea debiera tomar nota y debiera llamar a capítulo al señor Sánchez para decirle que hasta aquí. Que, bueno, está bien querer ser presidente, pero que no se puede ser presidente a cualquier precio y que hay líneas rojas que no se pueden pasar porque van más allá de la ética, van más allá de la política, van más allá de la decencia. Se convierten en indecentes, es lo que están demostrando en este momento los dirigentes de este actual Partido Socialista Obrero Español. José Javier Esparza, pues le agradezco mucho la atención de dedicarnos estos minutos y dentro de lo que pueda ser, le deseo un feliz año, o por lo menos que cambien cosas, No, van a cambiar cosas, nosotros no nos vamos a rendir. El día 13 llenamos la plaza del Ayuntamiento, más de 12.000 pamploneses y pamplonesas y nos dijeron alto y claro y dijeron a la sociedad navarra que no nos rendimos, que vamos a seguir peleando y que dentro de 3 años y medio vamos a recuperar esta alcaldía con mayoría absoluta y le vamos a volver a Pamplona la dignidad democrática que nunca debió perder. Pues muchísimas gracias. Así se lo deseo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Sí, gracias, un abrazo. Bueno, pues algo que añadir sobre Pamplona, si no seguimos, porque estábamos con Borrell y los premios del César, que si sube o no el pulgar. Hemos acreditado ya que fue Montero la que pidió la cabeza de Serrano, el de Correos, porque el agujero es impresionante, claro, tanto pintar buzones con la bandera... Lo del sello de Europa no le ha salido, el sello ¿no? europeo, la presidencia europea, pintar furgonetas de Correos con la bandera del Rainbow Gay Power, pues claro, eso cuesta mucha pasta. Y al final pues le ha dicho Montero, oye, este es un gastón, o sea que vamos a acabar con esto. Tengo yo una deuda con ustedes. Ayer hablábamos de que hay 887 medicamentos que faltan en las farmacias españolas y nos hacemos todos cruces. Y hoy, ayer lo estuvimos debatiendo, no vamos a debatirlo hoy, si no es que ustedes quieren, yo no me opondré a sus deseos nunca, pero la cuestión es que hoy les podemos dimensionar el negocio de la venta de farmacia en nuestro país. En 2023, hasta lo que llevamos recorrido,
las farmacias han recaudado para las industrias de la farmacia 20.476 millones de euros, lo cual es una pasta. Y además el aumento de lo recaudado anual está fijado en el 5,5%. O sea, esto sí que con esto combaten la inflación sin problemas, ¿eh? Los salarios de los españoles no. Pero bueno, es un sector que, como ayer quedó claro, está mal controlado, hay un descontrol de patentes, de marcas, de precios, que hace lo imposible, que cueste un bestseller de la lista de bestsellers farmacéuticos, cueste más caro en España que en el Reino Unido, siendo que tenemos una tercera parte del salario. Es para hacérselo mirar, ¿eh? No es de ahora, esto no es de ahora. No. Tampoco es de ahora que no avancen los genéricos y sea el único país de Europa en el que no avancen. El 21%, igual que hace 7 años. La última vez que lo miré hace 6. Y por eso digo con tanta energía que el 21% y desde hace 7 años. Mira que hay empresas aquí que se dedican a eso, pero claro, si no tienen mayor aportación de licencias, pues entonces marrameado, que decía el gato. Bueno, nos vamos a Irak. ¿Querías tú decir algo? No, una cosa me pasó el otro día en la farmacia, claro, que no sé si esto le pasa a nuestros telespectadores, que yo fui a comprar el otro día pues paracetamol y me dijeron que de genérico nada, que tenía que ser el que ellos me daban. Entonces yo me quedé, digo, pues ¿lleva usted pues, el normal? ¿No? Pues no. Entonces me ha pasado 2 veces, ¿eh? Y yo digo, ¿por qué no? Dice, no, porque no está prescrito por el médico. Oiga, pero si esto es de venta libre, pues entiendo que me podrán ustedes dar el que yo pida, ¿no? No el que usted me imponga. Por eso digo que quiero entender que espero que solo sea una cosa puntual y que no haya más allá de que los genéricos no despeguen, porque también hay algún tipo de interés detrás de este asunto. David, construimos una sociedad absolutamente dislocada en la que por teléfono puedes conseguir que te lleven a casa cocaína, ¿sí?, o drogas de cualquier tipo, y en la farmacia no te venden paracetamol. ¿Un paracetamol? Pues muy bien. Y no me lo vendieron genérico, ¿eh? No fueron capaces. Sánchez, ¿qué ha hecho hoy Pedro Sánchez? Ha visitado Irak. No ha estado mal, porque se ha dirigido a las tropas que ahí están en una misión conjunta y de carácter internacional. Ha visto al presidente iraquí, se ha comprometido en un programa de colaboración comercial y de inversiones, no sé de qué, pero bueno, lo dice. Y era un trago complicado. Era un trago complicado porque fue en ese país donde mataron a 6 agentes del CNI. Y también complicado porque fue en ese país donde, pues, en fin, tuvimos uno de los papeles más patéticos del socialismo reciente. Fue el momento en el que Zapatero retiró a nuestras tropas de la misión internacional que ejercían ahí en Irak y se burlaban de nosotros los polacos. Al grito o imitando el sonidito de las gallinas nos marchamos de la base conjunta. ¿Y qué ha dicho en Irak Pedro Sánchez? 4 bobadas, pero vamos a reflejarlas. El importante compromiso con la seguridad y la estabilidad de Irak desarrollado por España en estos últimos años. Este compromiso se concreta en la presencia de tropas españolas en el país y se hace aún más visible en el hecho de que desde el pasado mes de mayo un general español está al mando de la misión de entrenamiento de la OTAN aquí en Irak. Como he manifestado al primer ministro, este compromiso con la seguridad de Irak va a continuar por parte de España. Mi país, siempre a petición de las autoridades iraquíes, apoyará la unidad, la soberanía y la estabilidad de Irak. En segundo lugar, más allá de la dimensión de la seguridad, creo que nuestra relación bilateral sigue teniendo un enorme potencial de crecimiento, querido amigo. Y quiero destacar especialmente que hemos acordado celebrar aquí en Bagdad en 2024 una importante reunión de la Comisión Mixta Económica y Comercial y estoy convencido de que será de gran utilidad para impulsar aún más el desarrollo de nuestras relaciones en estos 2 ámbitos. Pedrito, vamos a ver, que cuando estás hablando al lado del presidente de otro país no le puedes llamar querido amigo. Pero si es que no hace falta ser diplomático, hijo. ¿Qué cosas tiene Pedro Sánchez, la verdad? ¿Queréis añadir algo a propósito de este viaje fugaz? Porque mañana va a estar ya en España decidiendo quién es el futuro sucesor de Nadia Calviño, ¿eh? Me gustaría preguntarle por qué habla susurrando.
porque está allí susurrando como en un ambiente casi, bueno, en fin, muy silencioso, ¿no? Y además leyendo, porque lo ha leído prácticamente todo, o sea, ni se ha inventado nada. Venga a leer el papelito, ¿no? Bueno, es que se va a Irak y dice lo mismo que aquí, nada. O sea, de lo que podemos extraer, de lo que acabo de decir, es cero. Es decir, cero. Ni un solo acuerdo de ningún tipo, de ninguna clase, humo, todo humo. José María Sánchez. Bueno, pero si él pasa por delante del rey cuando no debe, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de él en cuanto a su corrección o compostura ante el presidente de Irak o jefe de gobierno? Pues nada. No, yo quiero hacer un comentario general sobre Irak y también sobre Siria. No es un comentario mío, no es de mi cosecha, lo hizo en su momento Michel Rocard, el ex primer ministro francés socialista, ya difunto. Pero la política occidental en Oriente Medio ha sido errática en muchos momentos y desde luego en las dos guerras del Golfo y luego en toda la guerra de Siria más errática aún sí cabía. Es cierto que Irak era una dictadura, es cierto con Saddam Hussein, es cierto que Siria también lo era, primero con Hafez el-Assad y luego con su hijo Bashir. Todo esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que tanto Siria como Irak, siendo naciones cuya población es mayoritariamente musulmana, eran repúblicas laicas. Es decir, en esa zona muy difícil y con una situación crítica desde hace mucho, sin remontarnos mucho desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes también lo eran, pero en ese momento ya eso se transforma en una zona de crisis permanente. Ahí había, tanto por parte del partido Baas, que era un partido al tiempo iraquí y al tiempo sirio, había una contención frente al islamismo. Frente al islamismo beligerante contra Occidente, que no es algo existente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es algo existente desde, vamos a decir, los últimos 20 años del siglo XX. Sorprendentemente, Occidente decide que debe poner fin a aquellos regímenes. Bueno, con iniciativas bélicas, de todos es sabido. Bueno, pues esto se entiende difícilmente cuando Occidente a lo que se enfrenta principalmente es con una ofensiva que en muchos momentos consiste en acciones terroristas y acciones terroristas de relieve universal, el ataque a Nueva York y al Pentágono en Washington. Bueno, no se explica esta política, a mi juicio, equivocada. Sí, tiene una explicación como una secuela de la Guerra Fría, es decir, tanto Siria como Irak, con aquellos regímenes, habían estado en la esfera, en la órbita soviética, indudablemente, pero es que la Unión Soviética no existe desde 1989. Esto no ha movido a ninguna reflexión, siendo además coincidente con un crecimiento y un crecimiento sostenido del islamismo beligerante contra Occidente. Pues era un islamismo pacífico. No, es beligerante contra Occidente. Pues yo no lo entendí entonces y sigo sin entenderlo. Marina. Sí, bueno, decías antes, David, que porque Sánchez que susurraba en esas palabras que le escuchábamos con el primer ministro de Irak, y es que Sánchez está encantado en proyectar esa imagen de hombre internacional que lleva intentando proyectar desde el principio, ¿no? Yo creo que si escarbamos un poco, por muchas promesas y por mucha relación bilateral que ahora se intente impulsar con Israel, vemos que no es un hombre de fiar, ¿no?, a nivel internacional, a la mínima que miremos un poco. Y es el legado que nos va a dejar a nosotros, ¿no? Veíamos hace pocos días con Estados Unidos y con la participación de España en esa misión en el Mar Rojo, como al principio decía que sí, luego decía que no, y bueno, al final es una persona que no es solo él, sino que está atado por sus socios, ¿no? Lo hemos visto también en Marruecos con ese giro inexplicable que después no ha tenido ningún tipo de contrapartida, ¿no? Más que todo tipo de humillaciones. El otro día iba el ministro Álvarez y decía que lo máximo que se había conseguido era ese acuerdo para llevar el Mundial el año que viene. Entonces, bueno, pues mucha escenificación y mucho postureo
allí en Israel, pero luego la realidad es que Sánchez no es un socio de fiar a nivel internacional. Por cierto, que seguro que el presidente iraquí le ha dicho, oiga, ¿qué hacen ustedes que no van a contribuir en esta misión que asegure el comercio y la tranquilidad de los que transitan por el Mar Rojo? Seguro que se lo ha dicho, porque lo tienen bastante claro en Irak, y tienen bastante claro qué pasa con los hutús o hutíes, como queráis, y ese afán por llevar las consignas de Hamas a otro punto del mundo, de esa misma región. Hoy, por cierto, ahora vais a ver algo que tenga referencia a esto. Hoy en las fábricas de Michelin han tenido que tomar decisiones, las fábricas de Michelin en España. ¿Por qué? Porque el trastorno del Mar Rojo hace que el caucho que viene de Malasia o que viene de Tailandia o que viene del sudeste asiático, pues tenga que pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Y eso pues hace que los barcos tarden mucho más, que, en fin, que haya trastornos en el mundo industrial de España. Imaginen lo que va a pasar si eso se acrecienta y hay un conflicto ahí importante. De ahí que cualquier socio occidental tenga que tener muy claro que hay que ir a defender allí la tranquilidad, el comercio, los valores fundamentales sobre los que está construido Occidente. Y si no, pues causarás gran disgusto en Washington, causarás gran disgusto en Bruselas y será relegado a un papel irrelevante, que es lo que nos va a pasar a nosotros por culpa de don Pedro Sánchez. Bueno, y vamos con el balance. Hoy le tocaba hacer balance a Feijóo. ¿Qué ha dicho Feijóo en su balance? Ahora lo van a ver. Y apoyaremos las medidas que el Gobierno ha publicado si nos aseguramos de que realmente favorecen el alivio para los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medias y a las rentas más modestas. Vamos a impedir por todos los medios que el año 2024 sea el año de la regresión democrática. La moción de censura que el Partido Socialista ha presentado hoy en Pamplona, que otorga la alcaldía a Otegi, es decir, a Bildu, es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse. Hoy España no gana una alcaldía progresista, hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe, hoy España pierde un partido de Estado. Porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura, se trata de que es el PSOE el que le da los votos a Bildu para investir el alcalde de Pamplona. En nuestra opinión, el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. En la lógica de Feijóo, dice, bueno, hoy hemos perdido un partido de Estado, hoy hemos perdido un partido constitucionalista, podría decir, porque acto seguido ha dicho que él pretende que el PP sea la casa común del constitucionalismo. Y entre los déficits señalaba que hay un déficit institucional, que hay un déficit ético y que hay un déficit de poner el rumbo en materia económica. Bueno, y hasta ahí lo dicho por un Feijóo, ha estado hablando más de una hora, en el que, bueno, ha dejado constancia de que, en fin, de que no se fían en lo del Consejo General del Poder Judicial y varias cosas más de actualidad, pero un poco distinto de las posiciones que hemos comentado ya una y mil veces sobre lo que tiene que decir el líder del Partido Popular. Bueno, un discurso muy institucional, muy Feijóo, también decir sin decir. Ha anunciado que va a apoyar esas medidas diciendo que sí, en fin, pues revierten en el beneficio de la sociedad. El problema es que no le cuelen por la puerta de atrás dentro de esas medidas alguna otra circunstancia muy común por parte de Pedro Sánchez, ¿no? El hacerlo. Entonces, bueno, después de una hora de intervención de Feijóo, pues realmente no saco mucha cosa en claro de lo que ha venido a decir realmente. Claro, pero porque a mí me duele especialmente lo de las medidas anticrisis, porque vamos a ver, que le suban a la gente el IVA que paga por el gas y la luz del 5 al 10%, que
reiteren el impuesto a la banca que pagamos todos. No lo paga la señora Botín, sino el señor Gómez y el señor Horcajo, ¿sí? Que además el impuesto a las eléctricas también se mantenga. Que no amplíe la reducción de IVA de productos alimenticios. Pues yo no sé por qué hay que apoyar ese plan. Es que realmente no es un decreto anticrisis, todo lo contrario. Es decir, es un decreto que eleva precisamente los precios a los ciudadanos. O sea, lo quieren llamar anticrisis y yo por anticrisis entiendo pues aquellas rebajas que se puedan hacer en beneficio de la sociedad para que, en fin, todos tengamos más dinero. Que se me olvidaba y es muy importante, le han quitado la rebajilla que tenían por el carburante los transportistas. También. Que eso tiene un efecto inmediato sobre la inflación en este país. ¿Y a quién le afecta la inflación? Pues a las clases medias y bajas, sobre todo a las más bajas. José María. Vuelvo sobre lo que he dicho antes al mencionar a Nadia Calviño. El gobierno no tiene política económica. Esto se constata escuchando en las Cortes o en las ruedas de prensa tanto al jefe de gobierno como a la ministra de Economía durante estos 5 años. Yo no he oído todavía nada que constituya un conjunto articulado de razonamientos que se puedan llevar a una política económica. Ellos lo único que hacen es como exceso ya, como una cosa extraordinaria, decir que las políticas de austeridad en la crisis financiera 2007-2008, que ha durado 10 años o más, que fueron equivocadas y que ahora eso ya no se va a repetir. No se ha oído más. Tampoco se ha oído nada más en Europa, pero en fin. Y entonces lo que hemos visto después es que en razón de diversos acontecimientos ajenos al control del gobierno, como puedan ser la epidemia, como pueda ser posteriormente o simultáneamente en parte en el caso español, pues para la isla de La Palma la erupción del volcán, como pueda ser después la guerra de Ucrania, son medidas que son reactivas ante lo que sucede para tratar de contener efectos negativos en general, con poco criterio. No ha habido nunca un diseño de política económica y no lo va a haber, nadie puede esperar lo contrario. Ahora, que estas medidas hayan tenido en el pasado algún efecto benéfico en, vamos a decir, las economías domésticas, puede ser que algún efecto hayan tenido. En general, no. En general no, porque la situación económica, desde el punto de vista macroeconómico, sigue siendo pésima. Y el consumo de los hogares respecto a 2019 solamente se ha incrementado, se lo dije la semana pasada a la vicepresidenta en la Comisión Exterior Europea, un 0,3%. Es decir, no ha aumentado. Estamos en el nivel de consumo de las economías familiares del último trimestre de 2019. Sí ha aumentado el consumo, en cambio, de las administraciones públicas. Ese sí. Más de un 6%. Ese sí, hombre. Ese sí. Y sabemos también que el 69% declarado por la propia vicepresidenta del Gobierno de los fondos europeos han ido a administraciones públicas. Es decir, se ha despreciado el sector privado, que es, por su naturaleza, el productivo. La administración, por su naturaleza, no porque lo diga Vox, lo diga el PP o lo diga el nuncio. La administración, por su naturaleza, no es productiva, salvo que tenga, como es el caso de España, participaciones industriales, como puede ser a través de la SEPI, pero no es productiva. Bueno, pues esta señora pues ha caído en ese error. Y ahora, en cuanto a estas medidas en particular, subida del IVA de la electricidad del 5 al 10%. Subida del IVA del gas del 5 al 10%, de modo gradual en este caso. Subida del impuesto especial a la electricidad, que pasará del 2,5% al 3,8% en el segundo trimestre. Subida del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que pasará del 3,5% en cuanto a su tipo al 5,25% en junio. Vamos a ver. No hace falta saber mucha economía para tener claro que el IVA es un impuesto que no discrimina entre quienes lo pagan. Es decir, lo soporta igual un trabajador en paro que una de las hermanas Koplovich. Por lo tanto, toda política tributaria, que es una manifestación de la política económica, que consista
en el incremento o en el decremento del IVA, por su propia naturaleza, no es nunca una política que ayude a los que más lo necesitan. Ayuda o perjudica a todos por igual, y es evidente que no es igual la economía de una de las primeras fortunas de España, la que sea, he dicho Coppola, como podría haber dicho cualquier otra, que la de una familia cuyo padre en Castuera, Badajoz, está en paro. No es igual. Entonces, estos señores actúan de esta forma, es decir, de modo saltuario, en razón de la ocasión, como mejor saben o pueden, y tampoco podemos excluir que, aparte de su torpeza en materia económica, lo hagan con un propósito más o menos electoral, en este caso equivocado. Marina. Sí, sube el IVA del gas y sube el IVA de la luz, pero sigue todavía rebajado. Entonces, bueno, hoy insistía mucho Feijóo en que faltan muchas medidas en las que ellos han venido insistiendo en los últimos meses, como esa deflactación del IRPF, como extender la rebaja del IVA a productos como la carne y el pescado. Pero bueno, yo creo que Pedro Sánchez es muy consciente de que tanto el Partido Popular como Vox al final se enfrentan a una medida que es muy popular. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que está en juego y la situación económica que atraviesan las familias, Feijóo sabe que no puede oponerse a este... Claro, es una medida muy popular porque se la cuentan las seis televisiones pagadas por Sánchez y les van a contar lo que quieran. Bueno, y porque a la gente le llega que el transporte se lo van a dar gratis, y a todos nos emociona mucho pasar por el metro y que te cobren 6 euros en vez de 20 que costaba antes el abono de Madrid, y al final eso es lo que cala en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que Feijóo eso lo va a tener en cuenta a la hora de aprobar este decreto, que le está claro que no está de acuerdo con la mayoría de las medidas. Pero la subida del IVA no es popular. La subida del IVA no es popular, pero te dicen, o la mayoría de las televisiones dicen, te lo suben del 5 al 10, pero sigue rebajado todavía respecto al 21. Bien, pero la subida no puede ser popular en ningún caso, aunque siga rebajado. Depende de cómo la vendas. Ya, claro, depende de cómo la vendas, pero en todo caso yo insisto, ya es que hasta diría que me da igual, lo que indica es una inexistencia de una política económica y en este caso una inexistencia de una política tributaria que es siempre instrumento de la política económica. Empezando porque eso lo hizo UCD en su tiempo para repartir carteras, no con un criterio. Es un disparate, un despropósito separar las carteras de Economía y Hacienda. Ya. Esto ya es un disparate, es decir, los ingresos financieros, los ingresos de los que dispone el Estado, estén gestionados por un ministro y la política económica por otro, vamos a ver, esto no lo entiende nadie. Sí, pero todo depende de cómo lo vendas. Porque claro, vamos a ver, yo esperaba esta mañana manifestaciones por todo Madrid de los colectivos que han perdido derechos, que son parados, gente mayor y gente joven. Porque si esto que llaman falsariamente la gratuidad del transporte, que no es otra cosa que una subvención de hasta el 30%, que no es la gratuidad, pues si amplías esto, lo universalizas, estás causándole un daño a los que tenían ese privilegio anteriormente, que ahora ya no vale para nada, eso no sirve. Ahora no he visto a ninguno de todos estos. Se han tragado el anzuelo. Bueno, pero es que a lo mejor esa falsa gratuidad o esa rebaja en definitiva, a lo mejor se financia con la subida del IVA. Yo no he hecho el cálculo. No, vamos a ver. Bueno, doblar el IVA pues no cuesta mucho, porque saber cuánto costó la rebaja al 5, pues es el doble lo que van a recaudar. Y ojo que estos van a ir muy deprisita, eso de que no cuenten con que esto sea de verdad gradual. Esto en abril estamos pagando el 21% de la luz y del gas, pero eso ya se lo pueden figurar. Vamos a una pausa de publicidad. ¿Qué semanita nos están dando los de Sumar y Podemos en Galicia? Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Ahora resulta que sí, pero hay que consultar a las bases. Ahora resulta que Iglesias dice que ni de coña van a ir los de Podemos en Galicia con Sumar. Bueno, pues lo que se vende por la mañana no vale por la tarde y bueno, estas cosas de la falta de seriedad en el asunto del voto en Galicia entre las formaciones de la extrema izquierda. Contaban ayer muy ufanas Yolanda Díaz y Marta Lois que no, va a ser Sumar Galicia, y el que quiera sumarse que se sume. Y hemos llegado a un acuerdo con Podemos, esto está hecho, pero no está en absoluto hecho.
es tan solo un preacuerdo, ya veremos en qué termina. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz y a Marta Lois cómo estaban de contentas. Sumar vai ser determinante para Galicia. Fixémolo nas eleccións xerais. Cun Sumar forte, fomos quen de ter un goberno de coalición, fomos quen de apartar as dereitas e a extrema dereita. Sumar é a chave para vencer ao Partido Popular. Non é ningunha broma. Bueno, como estamos en fechas tan señaladas, pues yo creo que merece la pena una sonrisa. Van a ver el vídeo de Meconios a propósito de Tucán Tucán. Chulísimas son las cosas que hacemos en el gobierno, son chulísimas. Mis amigas que están siendo investigadas por prevaricar. Comunista y beata, muy fan del Papa, nariz de Tucán. Tucán. Y tengo un plan, cambiar patria por matria y que mi país sea menos patriarcal. La ministra de Europa con más parados, soy fenomenal. Si hay alguna que agarras por culpa del Partido Popular, Tucán. Quiero una matria formal, liderada por el Frente Popular. Pues volver al 36 es mi prioridad. Dará cosas chulísimas y libertad. Si no me votas a mí, irás al gulag. Chulísimas las subidas de cuotas a los autónomos para pagar todos nuestros caprichos y chiringuitos. Vamos a crear puestos de funcionarios y en lo privado me voy a cagar. Tucán. Quiero una matria formal, liderada por el Frente Popular. Pues volver al 36 es mi prioridad. Hay que tomarse, hoy es el día de los santos inocentes, hay que tomarse estas cosas pues como vienen. Yoli, que no. Lo que me gustó de Yoli fue el desplante. Hay que premiar a la gente que dentro de su error es coherente, porque por lo menos es coherente. Ella dice que se han tomado fatal esto del nuevo buen rollo del gobierno de Sánchez con las eléctricas. No sé dónde ve el buen rollo, pero en cualquier caso, asustarla la tiene asustada. Vamos a recordarla. Precisamente por la importancia de este tipo de medidas, consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca, pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord. Necesitamos una fiscalidad verde, alineada con Europa. Bueno, Marina Álvarez, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener una coalición electoral Sumar Podemos o no? ¿O cómo? Hombre, pues yo creo que ahora Yolanda Díaz parece muy interesada en ello. Para mí es una enmienda, una autoenmienda, mejor dicho, a esa escisión dentro del Congreso con Podemos, ¿no? Yo creo que ella es consciente de que a nivel de gobierno de coalición no les va a perjudicar tener a los de Podemos enfrentados, que esos 5 votos van a tener que sudarlos, como decía Gabriel Rufián, y es una manera, bueno, de intentar tender esos puentes que se volaron con los de Podemos. A mí sí que me llama la atención lo que comentábamos antes, que ahora Pablo Iglesias pida el voto para el bloque, que el bloque es la verdadera oposición ahí en Galicia. Entonces, bueno, no sé al final cómo lo van a formular. Desde luego a mí Marta Lois me parece una candidata flojísima. Flojísima. Bueno, ¿comparado con quién? Comparado con el candidato del PP, comparado con el candidato del PSOE, comparado con la candidata del bloque, que es la tercera vez ya, 3 strikes you are out. Comparada con el candidato del PP, desde luego sí me parece muy floja, porque Alfonso Rueda al final, ayer comentábamos que bueno, ha heredado pues, la estructura que le dejó Alberto Núñez Feijóo, pero es una estructura que ahí funciona. Sí, sí. El elector tiene la última palabra. David. Así es. Hombre, yo creo que el candidato del Partido Popular pues, es un perfil muy gallego. Entonces, eso vende mucho en Galicia.
yo que conozco muy bien esa tierra, pues creo que le irá bien, le va a ir bien, y en la marca de Sumar, pues bueno, arrascará lo que pueda por ahí, pero... El perfil que más le iba al PP era el de Fraga, que no se caracterizaba precisamente por sus silencios, sino por sus palabras. Por sus palabras. No, Fraga desde luego no tenía tapón ni tenía filtro, él lo soltaba. Bueno, y a la gente eso le gustaba. Le gustaba, sí, le gustaba. Pero bueno, luego ha ido evolucionando el Partido Popular y al final pues hemos tenido de Fraga allí... que le dijo un día a Mariano Rajoy, váyase a Madrid, cásese y aprenda gallego. Le hizo caso, le hizo caso. Yo creo que repito, que el perfil del candidato pues es muy gallego. Entonces, bueno, la política en Galicia es una política muy distinta a la que puede haber aquí en Madrid. Es una política muy de cercanía, muy municipal, sobre todo muy municipal. Y al igual que ocurría cuando yo estaba en Ávila, ¿no? Los partidos con estructura dentro de la provincia tenían mucho terreno andado porque llegaban a prácticamente todos los puntos de una forma muy cercana. Y eso ocurre en Galicia con el Partido Popular en este momento, ¿no? El PSOE también lo tuvo en algún momento, pero creo que ahora anda un poco descolgado de este tipo de políticas. Y Vox, que es por ahora el que no ha nombrado candidato. Bueno, supongo que se dará a conocer próximamente. No lo sé, yo estuve en La Coruña la semana pasada. Vamos a ver, aquí se da una paradoja y es que si tuviéramos que decir, por elegir una, cuál es la región más conservadora de España, utilizando la palabra conservador de una forma amplia, ¿no? Pues yo creo que podríamos decir Galicia. Y sin embargo, la región más conservadora de España es aquella en la que Vox no ha logrado entrar en el Parlamento regional hasta ahora. Bueno, y esto hay que buscar una explicación. La única explicación es lo que tú has llamado, no sé exactamente, como estructura del Partido Popular. Bueno, tú eres muy amable cuando hablas de estructura. El Partido Popular no tiene ahí una estructura, el Partido Popular tiene una presencia desde el poder político que entra en todos los ámbitos de la vida social gallega y por lo tanto tiene un enorme poder que no es solamente el poder de los medios, que solamente atienden al Partido Popular, como es natural, en una estructura de esa naturaleza o de ese tipo, sino una capacidad de influencia en las decisiones de la gente altísima, que por lo demás pues tampoco lo inventó el Partido Popular. Esto obedece a, bueno, pues a lo que ha sido tradicionalmente la vida en Galicia, con unos poderes que no eran esencialmente los de los políticos, sino que eran unos poderes sociales arraigados, que eran los que controlaban la vida pública y privada. Y eso que, vamos a decir, está en la forma de ser de los gallegos desde hace siglos, quizá más, no lo sé. Pero siglos desde luego, y que refleja alguna literatura del siglo XIX, de principios del XX, pues eso hoy está protagonizado por el Partido Popular. Está protagonizado por el Partido Popular, pero vamos, con una capacidad de protagonismo en la que no existe el co-starring, no, allí la estrella es el Partido Popular. Y eso en este momento y en el momento de este periodo democrático está muy vinculado a la figura de Fraga Iribarne, que renuncia a ser el líder de la oposición en Madrid, porque le convencen unos señores, no sé con qué grado de razón, pero le convencen con la tesis aquella del techo de Fraga, y él, que no era precisamente una persona humilde de carácter, pero acepta sacrificarse y entonces elige para sí ser presidente de la región de la que era natural. Y es cuando se habló aquello de que iba a ser como, Galicia iba a ser para Fraga como la Baviera de Strauss, ¿no? Claro, Fraga era un hombre de una inteligencia extraordinaria, con una experiencia política enorme, con una eficacia en su capacidad ejecutiva muy acreditada. Y bueno, pues llegó allí y esa figura vista por los gallegos era, bueno, correspondía a esas capacidades extraordinarias, la visión que ellos tenían. Y luego ya pues se deja llevar, se hizo mayor
Quizá cometió excesos en lo que es la autonomía, que se pueden explicar por su propia personalidad, porque él, pues para sentirse importante tenía que afirmar la importancia de aquello que presidía, ¿no? Pero él no se creyó nunca todo esto de las autonomías, porque él es el que contribuye a que se alumbre la doctrina de la administración única. O sea, él sabía que había un solapamiento de competencias en las administraciones que era un caos y que además era económicamente insostenible. Y se llegó a publicar un informe que luego no se ha aplicado nunca. Pero él tenía conciencia de algunos problemas, más allá de los errores que pudo cometer ya en una edad avanzada y dejándose un poco llevar por esa situación. Pero claro, esto perdura sobre esas bases. No es que Feijóo haya hecho nada extraordinario en Galicia. Yo no quiero atacar a Feijóo, pero si alguien en esta mesa me puede decir alguna acción, decisión extraordinaria que Galicia le debe a Feijóo, pues le pediría que levante la mano y que nos ilustre. Yo creo que ninguna. Y el sucesor de Feijóo, pues sí, nada. Pero combatir eso es muy difícil. Un giro estratégico sí dio. Y es bueno, estratégico a lo mejor, pero eso no es una acción política en beneficio de los gallegos. Galicia, eso es otra cosa. Claro, eso lo he dicho. Sí que podría haber hecho otra cosa diferente, hacer lo que han hecho otras autonomías con 2 idiomas. Y él lo que hace es miméticamente copiar lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en muchas cosas. Eso te doy la razón, Xavier. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Marina Álvarez, ¿cómo es lo de Galicia? Bueno, pues poco más de lo que ya he dicho aquí. Yo creo que el que más se juega, hablábamos ahora de que hay cierta preocupación en el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Porque al final es su prueba de fuego, su gran bastión, y perderlo supondría, bueno, después de intentar llegar al gobierno de España y no conseguirlo, pues supondría un gran batacazo para él. Pero yo creo que pese a que Alfonso Rueda no tiene nada nuevo que ofrecer, se le ve como un candidato un poco anodino, por así decirlo, al final la gente en España yo creo que nos ha demostrado que vota un poco por inercia y, bueno, pues vota la continuidad del Partido Popular, que allí nos guste más o nos guste menos funciona. Y bueno, allí Vox tiene un reto, efectivamente Galicia en su conjunto, porque luego si vas viendo hay mucha implantación del bloque, de las mareas, en su día la hubo también, pero es verdad que en su conjunto el Partido Popular siempre ha demostrado, bueno, que es una comunidad conservadora, entonces Vox me parece que tiene el reto de a ver si le come parte de la tostada al PP y entra efectivamente en el Parlamento. José María, ¿tú querías añadir algo? Sí, yo sí creo que existe ese temor por parte del PP, pero vamos a entenderlo bien. Es decir, el PP, su temor es a no renovar una mayoría absoluta, sabiendo que el bloque empuja con fuerza, que el PSOE está muy disminuido en Galicia, que el voto joven se va al bloque, el voto joven izquierdista no se identifica con el PSOE, y estos de Sumar, pues si se unen con Podemos, pues algo también pueden perjudicar, pero no sabemos hasta qué punto no. El temor, sabiendo que el voto izquierdista se va a ir al bloque casi de forma, no digo única, pero muy mayoritaria, o eso es lo que se dice, claro, el PP tiene miedo de que el voto a Vox le impida mayoría absoluta. Ya. Aunque el voto a Vox, acaso no vaya a ser deslumbrante, suficiente para no tener la mayoría absoluta. Entonces hay una cierta inquietud y Rueda lo ha declarado de algún modo recientemente. ¿Esto va a ser así o no? Pues yo no lo sé, yo no puedo suscribir, porque creo que son falsas, cualesquiera variaciones sobre la doctrina del voto útil, y yo creo que el único voto útil es a Vox. Bueno, está claro que hay un mar de fondo. Que Iglesias diga que no quiere saber nada de Sumar y que lo bueno sería que la gente de Podemos acabara votando al BNG, pues es bastante revolucionario, y todo tiene que ver con la desaparición de Irene Montero de cargos dentro de la coalición Sumar Podemos y con su futuro en Europa. Le ha faltado tiempo a Irene Montero para olvidar la pena que tenía de dejar de ser exministra de Igualdad repudiada por el gobierno. Ahora
tiene el foco puesto en otra cosa, en conseguir un escaño en el Parlamento Europeo. Es la candidata de Podemos, pero ¿lo conseguirá? ¿Tienen idea de cuáles serían las condiciones si lo consigue? Creo que cualquiera de ustedes también querría estar en su lugar. Lo primero, el sueldo. Cobraría un sueldo bruto de casi 10.000 euros, que se quedaría en unos 7.800 netos, descontando el impuesto de la Unión y el pago de una cotización a un seguro de accidentes. También tendría derecho a viajar en clase business a Estrasburgo y Bruselas cada vez que tuviera que asistir a un pleno, comisión o reunión de su grupo político. Durante esa estancia en cualquiera de las dos ciudades tendría una dieta fija diaria de 338 euros para cubrir los gastos de alojamiento y manutención. Habría que añadir otra dieta para gastos generales de unos 4.800 euros mensuales para cubrir gastos derivados de su actividad parlamentaria. ¿Cómo qué? Pues como el alquiler, la administración de las oficinas, gastos de teléfono, actividades de representación, compra, equipos informáticos. Pero no piensen que terminado, ahí no acaban los beneficios de la Eurocámara. Cuando un eurodiputado tiene que viajar a otro país que no sea Bélgica o Francia para una conferencia, tiene derecho a un reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento y otros gastos asociados de hasta un máximo de 4.700 euros anuales. Y por último, destacar que 2/3 partes de sus gastos médicos corren a cuenta del presupuesto comunitario. Por cierto, que actualmente Irene Montero está recibiendo una indemnización de casi 5.200 euros mensuales desde su destitución, pero que dejaría de cobrar en caso de que consiga su acta como eurodiputada. Esto no es una inocentada, se lo aseguro, pero que no es una inocentada. Está ahí 5.200, ya veremos. Si pilla en Europa, mejora en monumentos, claro. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y le hemos pedido a Gabriel Serrano que nos cuente el origen de la fiesta y algunas cosas que él ha decidido explicarnos. Hoy es el Día de los Santos Inocentes y se conmemora a los no nacidos, pero vamos a ir al origen de la historia, que es el nacimiento del niño Jesús. Los magos de Oriente estaban buscando al recién nacido y preguntaron a Herodes por él: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido y hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Pues al escucharlo, Herodes se enfadó porque él era el rey de Judea y no concebía pues que hubiese otro. Pues mandó a los magos que trajesen al niño y al ver que no regresaban, ordenó asesinar a todos los bebés de 0 a 2 años para intentar acabar con la vida de Jesús. La conmemoración de este día está relacionada con el aborto y así han amanecido clínicas abortistas de Barcelona y Madrid con dibujos de niños con una aureola, ángeles ya en el cielo, en un intento de acabar con las políticas que promueven la cultura de la muerte y el cierre de los abortorios. En 2022, en España, hubo 98.316 abortos. Y otro punto pues más distendido es que con el paso de los años las bromas han ido cogiendo peso en este día. Por ejemplo, cambiar el azúcar de tarro y ponerlo donde la sal. Vamos, tonterías. Y forman parte de este día los muñecos de papel blanco, como firma pues de dichas bromas. Así que benditos santos inocentes y cuidado ahí todos los que estáis en plató, a ver si voy a aparecer de sorpresa. No, ya no se ven. Ya, Gabriel, ya no hay gente que se acerca a tu espalda y te cuelga el muñequito. Lo que sí hay es mucha gente con mal agua. He visto en internet hoy que alguien se despachaba esta mañana muy temprano diciendo: el año que viene prohíben el papel higiénico en Zamora. Bueno, pues ya ves tú. Bueno, yo recuerdo otra inocentada en Ávila, que es que salió en portada en el diario de Ávila que la Junta de Castilla y León iba a pagar la segunda torre de la catedral, que está incompleta, y aquello pues fue una inocentada que mucha gente se lo creyó, que eso iba a ser así. Entonces, bueno, pues inocentadas las hay, los medios de comunicación también las hacen, algunos, ¿no? Cada vez menos. Cada vez menos. Ya Sí, tenemos, es que ya tenemos bastante que conseguir el día a día. La broma ya no está bien encajada, es decir, ya no está el chiste, ya no está bien encajado, es muy difícil puede ser cierta gracia. sensibilidad. Sí, exacto, sí. No, y que lo imposible se hace realidad con Sánchez a diario. Entonces, totalmente, ya vivimos en un país ¿qué te vas a bastante inventar como inocentada que no pueda llevar ese tío a la realidad? Eso es verdad. Es muy complicado. Marina, ¿tú Totalmente esto de los de acuerdo. inocentes lo llevas bien o no? Mira, yo nunca he sido muy de bromas. No. Me suelen parecer bastante pesadas. Sí, no las he encajado yo nunca muy bien, o sea que nunca he hecho yo muchas. Pero en mi casa sí se hacen. Al doctor en mi Sánchez casa casi que ni me atrevo a preguntarle. No, pero ha habido en España una tradición, como la recordaba ahora con ese caso del diario de Ávila, ha habido una tradición periodística de inocentadas en la prensa, y algunas han sido muy, muy ingeniosas, ¿no? Hoy ha publicado también el diario de Ávila que el organista
de la Catedral de Ávila se cambiaba por un conflicto con el Cabildo, y entonces en vez de tocar el órgano se ha dicho que iba a cambiarse al baile. Entonces lo han publicado y bueno, pues siempre meten alguna cuña. A mí me parece gracioso. Es decir, yo creo que no ofende a nadie, incluso el propio organista lo ha publicado en sus redes pues como una cosa graciosa, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, con mi agradecimiento a ustedes tres por su pase por el programa y por su sapiencia y su erudición, y a ustedes por su paciencia y su interés. Pero hay un hecho serio por el que vale la pena dar un puñetazo encima de la mesa. Y es, oiga, que hay un político en España que fue objeto de un atentado terrorista. Se llama Alejo Vidal Cuadras. Y de él no se acuerda nadie. Y de la investigación policial tampoco. Y preguntas en el Parlamento yo no sé qué haya habido. Y merece la pena que las haya, ¿eh? Porque nos detuvieron a 3 en Granada y no sé qué, el de la moto, el otro que tal, pero luego resulta que no, y se ha podido ya fugar el que lo hizo, el sicario, etcétera, etcétera. Bueno, pues dedicarle el programa y los mejores deseos de esta casa a este que es nuestro amigo Alejo Vidal Cuadras, y transmitiros ahora una misiva que quiere trasladaros a los que le seguís en El Gato al Agua. Queridos amigos de El Gato al Agua, muy buenas noches a todos. Dado que este es el último jueves del año 2023, quiero aprovechar mi mensaje semanal para desearos a todos mis mejores deseos de felicidad, prosperidad y bienestar para el año 2024, que muy pronto comenzará su andadura y que por muchas razones será decisivo para nuestro país. Mi comentario de esta semana se centra en el trascendental mensaje de Nochebuena que pronunció el rey Felipe VI hace 4 días. No fue un discurso de circunstancias, de meras buenas palabras, de pasar sobre las graves circunstancias que atraviesa nuestra sociedad disimulando su alcance y su significado. Lo que llegó a los 6 millones de espectadores que nos conectamos con la zarzuela para oír y sobre todo escuchar al jefe del Estado fue una reflexión profunda, seria, rotunda y también una advertencia igualmente de gran calado. El rey expresó de manera inequívoca 5 principios. Primero, la Constitución es la base de nuestra convivencia y debe ser respetada y cumplida por todas las instituciones y ciudadanos. Segundo, fuera de la Constitución no hay democracia, paz ni libertad. Tercero, los problemas de España solo se pueden resolver mediante la unidad de todos los españoles y de todas las comunidades autónomas. Cuarto, cada institución del Estado debe cumplir estrictamente su cometido sin rebasar sus atribuciones dentro del marco constitucional y con lealtad al mismo. Y quinto, las instituciones del Estado deben respetarse entre sí y abstenerse de interferir en las competencias de otras. El impecable planteamiento del rey fue, sin explicitarlo en ningún momento, una enmienda a la totalidad de la política del gobierno que ha partido a la nación en 2 bandos irreconciliables, que basa su permanencia en el poder en la división ideológica y en la fragmentación territorial que arrastra a España por el fango, humillándola ante sus peores enemigos, y que coloniza impúdicamente los órganos constitucionales, los órganos reguladores y las empresas públicas, sin recatarse de intentarlo con las privadas. La reacción unánimemente hostil de los partidos separatistas, comunistas y bilduetarras, tras la valiente e impecable alocución regia, demuestra el acierto de su planteamiento, sin una sola concesión, sin el menor asomo de pasteleo, siguiendo la línea trazada por la magistral pieza pronunciada el 3 de octubre de 2017. Sin embargo, lo más asombroso, lo más indignante ha sido la afirmación del gobierno de que las palabras del rey respaldan plenamente su política disolvente y destructiva, así como su infame ley de amnistía, que, como todo el mundo sabe, dinamita el orden constitucional y pone a España al borde de su disolución. El nivel de cinismo y de desprecio por la verdad de Pedro Sánchez no tiene parangón en el mundo y nos enfrenta a una evidencia dolorosa pero inevitable. O combatimos a este gobierno en todos los frentes, en toda ocasión y con todos los medios a nuestro alcance, siempre dentro del cumplimiento de la legalidad, o los contundentes admonitorios y bien trabados párrafos de la lección magistral de la corona
la pasada Nochebuena pronto se disiparán en el humo del incendio que Sánchez y demás miembros de su banda se disponen a encender bajo nuestros pies.